Significa que hubo varias muestras de quién es Agar en ese tiempo, y en el momento de Dios, que es cuando llegó el Señor Jesús, eran los fariseos, y ahorita en el tiempo del fin es Arabia. Ahora Israel es ejemplo para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Eso lo dice la Biblia en 1 Corintios 10. Egipto es símbolo del mundo y Faraón es figura del dragón. Egipto y Faraón esclavizaron a Israel hasta la desesperación. Lo hicieron con Abraham y después lo hicieron con la simiente. Y Dios les envió a Moisés y a Aarón para libertarles. Les envió 2 testigos para libertarlos. Hubo grandes plagas enviadas por Dios para librarlos. Ellos salieron por la sangre del Cordero como pueblo de Dios. El Cordero, hermanos, la sangre del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está en Isaías 53. Dice la Biblia que el Señor ahí era un Cordero sin mancha, hermanos, y que dio su vida, y dice que fue menospreciado. Nadie lo amó, hermanos. Y Él vino y sufrió. El pueblo de Israel, muchos en el pueblo de Israel nunca han leído Isaías 53. Y debieran estar leyendo, y nosotros debiéramos leerlo y entender más la profundidad de Isaías 53, donde el Cordero de Dios se muestra. Pero el Señor lo mostró desde el Génesis, matando un corderito para tapar al pueblo, para tapar la humanidad. Eso quiere hacer el Señor con su pueblo. Al final, con la sangre salieron ellos. Y la Biblia dice, hablando a Israel, Éxodo 4:22, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Usted sabe que el Yeshua, el Mesías, es el primogénito de Dios. Eso está también en el Salmo 2, el Salmo 22, ¿ok? Isaías, pero 53 y también Zacarías 14. Ahí se puede ver que el hijo ha sido perforado, ha sido dañado. Cristo es Israel. Pero la iglesia de Israel somos uno desde la cruz, está en Efesios 2:24. Somos un pueblo, solo pueblo, todo el que creemos en el Mesías, en Efesios 2:14. Tenemos una sola ciudadanía, eso está en Efesios 2:12 y 14. Somos un solo cuerpo, en Efesios 2:15 dice, ya no somos dos. No nos separe, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Somos un solo espíritu, es el Espíritu de Dios. Efesios 2:18, todo el que cree en Cristo tiene el Espíritu de Cristo. Una sola familia, Efesios 2:19, con un solo fundamento que es el Señor, Efesios 2:20. Y hay un solo templo de Dios, que es la iglesia, o sea, pero la palabra iglesia debemos entender que es una congregación, multitudes de gente que incluye todo el pueblo de Dios que se ha salvado de todas las naciones. Pero la iglesia fue puesta dentro de un árbol, y ese árbol es Israel. Una sola morada de Dios, Efesios 2:22. Una sola sangre la que nos da vida, es Efesios 2:13. No tenemos otra sangre, tenemos una sola sangre. Dice la Biblia, no todos los que descienden de Israel son israelitas, solo los que tienen la sangre del Cordero de Dios. Un solo nombre para ambos. Cuando llega el tiempo de Yom Kippur, los judíos saben que solo la sangre les puede traer salvación. Y solo hay una sangre que Dios acepta. Y es la sangre de su Hijo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Es importante que entendamos entonces la importancia de Éxodo 4:22 cuando el Señor dice, Israel es mi hijo, es mi primogénito. También dice la Biblia, de Egipto llamé a mi hijo. Y el Espíritu Santo aplica eso a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua cuando estaba en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Padre Eterno escuchó la voz de su Hijo. Y todo en Israel que dicen, sí, Mesías amado, reciben la sangre del Cordero. Y Dios los ama y los inserta dentro del Israel celestial, dentro de Sara. Somos un solo pueblo desde entonces. Así como Ruth, que dejó su pueblo, su parentela, y todo su ser dejó en otro lado, toda su historia la abandonó para salir tras el Dios de Israel y tras el pueblo de Israel. Ella fue insertada dentro del pueblo de Dios como una israelita de primera clase, siendo la bisabuela del
el rey David. Ruth. Es una palabra de esperanza para todo árabe o para todo gentil de todo el mundo, de que podemos ser parte del Israel de Dios, todos nosotros. Hay una esperanza de misericordia para nosotros. Éxodo 4:22 es muy importante que nuestros ojos se abran. Somos un pueblo, una sola ciudadanía, un cuerpo, un solo espíritu, una sola familia. Hay un solo fundamento, hay un solo templo de Dios. Somos una sola morada de Dios, una sola sangre la que nos da la vida y un solo nombre para nosotros. Y leamos las Escrituras. Usted no tiene que creérmelo a mí, leámoslo. Efesios 2, del 12 al 22. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ya no, ahora, y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, y escuchen, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, en el Mesías Yeshua, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, nuestro shalom, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno solo, derribando la pared de intermedia separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí, dentro de Él, de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Somos una nueva persona todos en Cristo. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nadie vuelva a separarlos. Y vino y anunció la buena nueva de paz, el evangelio, a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, a ambos. Los dos entramos por el evangelio, por la buena noticia de Dios. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos. ¿Sos conciudadanos de quiénes? De los santos. ¿Y miembros de quién? De la familia de Dios. Dios Padre tiene un hijo que se llama Yeshua HaMashiach, y en él están incluidos todo el pueblo de Israel. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, el cimiento, Jesús, Yeshua HaMashiach, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta fue una carta que envió Pablo a Éfeso, en Turquía. Todas las iglesias estaban en Turquía, las 7 iglesias, y ahí estaba también en Turquía Pérgamo, y en Pérgamo está el trono de Satanás, es decir, en Turquía está el trono de Satanás según la Biblia. Ahora, nosotros somos un solo pueblo, incluyendo los gentiles, todo aquel que crea, ya sea árabe, o sea chino, sea japonés, sea judío, sea israelita de cualquiera de las tribus perdidas, cualquiera de nosotros tiene acceso ahora a ser parte del Israel de Dios y a la ciudadanía de Israel y a tener parte en la sangre de Cristo y llegar a ser un solo hombre. Y eso no es mi opinión, es lo que el Espíritu está diciendo. Y es importante que lo entendamos porque muchos hacen separación de la iglesia y creen que la iglesia se va a ir antes y que Israel va a sufrir todo. Y el Señor dice, no, ellos desde la cruz ya somos uno solo, ya somos ciudadanos. Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Romanos 11:15 al 18, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, es decir, si cuando ellos fueron sacados nosotros recibimos tanta bendición, ¿qué será su admisión? Si no, eso subrayelo, vida de entre los muertos. Ese es el rapto, es la resurrección. Cuando ellos se vuelvan a Dios de corazón, y ya, ahorita, en este momento lo están haciendo, cuando ellos se vuelvan todos hacia el Señor, es el rapto. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz es el Mesías, es Israel, es Abraham, es Sara, la creyente, todos los creyentes. De ahí para arriba sigue creciendo el árbol y nosotros fuimos puestos en medio. Pues algunas de las ramas, algunas, no todas, de las ramas fueron desgajadas. Y tú siendo olivo silvestre, usted y yo, hemos sido olivos silvestres
hemos sido injertados en lugar de ellas. Y ha sido hecho participante de la raíz, o sea, de Cristo, y de la rica savia del olivo, es decir, la sangre. No te jactes contra la rama, es decir, no empieces a presumir contra Israel, que eres superior, que eres... No, olvídate de eso, nada de antisemitismo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y dice la Biblia, y teme, porque tú también puedes ser cortado. Y dice, y si ellos dejan de ser incrédulos, ellos serán vueltos a injertar nuevamente, porque poderoso es Dios para injertarlos nuevamente. Léalo todo, Romanos 11. Ellos pues no han sido desechados. Hay falsa doctrina en la iglesia que dice, ahora nosotros somos los meros, Israel no es nada. No, hermanos, gran mentira. Desde la cruz somos uno con el Israel de Dios, no los hemos sustituido y ellos no han sido desechados. No me lo crea a mí, créaselo al Espíritu Santo que lo está hablando en Romanos 11:1. Y dice que sí hay una gran bendición en ser judío. Y dice que es mucho y en todas formas. Hermanos, sí hay bendición para ellos. Y estemos orando. Yo oro todo el tiempo por Israel. Yo amo a Israel. Yo anhelo poder ser una fuente de bendición para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Y por supuesto, para las tribus perdidas que están por todos estos lados, yo lo sé. Hay un estudio entero que hemos hecho, usted lo puede ver lo tenemos sobre Israel y Sefarad en el tiempo del fin. Usted lo puede ir a ver ese video también, ese estudio. Ahora, Sara e Israel pasaron su gran tribulación y estuvieron hasta la última plaga, es decir, estuvieron todas las plagas adentro, pero las plagas no les cayeron a ellos, les cayeron al mundo. Y son un ejemplo, son un tipo, son una figura, son una parábola, son una alegoría para nosotros en el tiempo del fin. 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a usted y a mí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo quiero avisarle, en el 1996 se cumplían 2000 años de que el Señor Jesús vino a esta tierra. Luego vino el año 2000, que era importante para toda la humanidad, estaba tensa y esperando algo. Parecía que no pasó nada. Pero ahorita viene el 2026-2027, que se cumplen los 2000 años del Señor Jesucristo. Si usted observa ahí dice, en los fines de los siglos, no se refiere solo a uno. Y ahí el misterio de Dios se consuma cuando Israel acepta a su Mesías, Yeshua, Jesucristo. Y la plenitud de los gentiles entra antes. En Efesios lo puede leer, en Romanos 11 lo puede usted leer. Después todo Israel será salvo. Los gentiles solo somos unas ramitas de un olivo silvestre que hemos sido sembrados en un buen olivo que es el Israel de Dios. Es chistoso ver que gente se vuelve antisemita, por su corazón no le falta entendimiento, aún líderes que atacan a Israel. Hermanos, tengamos temor y temblor. La mano de Dios está en Israel para bien, para bendecirlo. Él los ama. En la primera venida Él fue enviado a él, y el Señor se lo dice a la mujer cananea, se lo dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas, ¿de dónde? Perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. Y ella le dice: sí, Señor, pero aunque los hijos estén comiendo en la mesa, Señor, los perritos que están afuera pueden comer, Señor, de las migajas que caen de la mesa. Ella humilló su corazón y el Señor la amó con todo su ser y la levantó como a Ruth. La sanó a su hijita. La sanó a su hijita. Dios quiere encontrar ese corazón en medio de los gentiles también y en medio de los judíos, de un corazón que se humille, porque nosotros no merecemos nada, absolutamente nada. Dios está haciendo maravillas a favor y bondades a favor de la humanidad, ya sea gentil o judía. Dios se lo está haciendo. Él ha dado su vida por nosotros. Isaías 49 lo deja bien claro.
Jehová le dice al Mesías, poco es para mí